Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy pero muy bienvenidos a una nueva reunión del canal, reunión número 190, donde vamos a estar viendo qué estuvo pasando con los mercados. Bueno, la semana pasada, lo que está pasando el día de la fecha, y sobre todo vamos a estar viendo y analizando técnicamente los índices, todo lo que tiene que ver con, bueno, algún activo bastante puntual que tengo para traerles, muy interesante a nivel técnico también, con un mercado bajista, con un mercado que habrá que ver hacia qué niveles ya nos empezamos a recuperar, o si empezar a tener un cambio de tendencia en los mercados, que bueno, ya al menos viene en forma sostenida en el corto plazo, siendo bajista de muy corto plazo. Ahora vamos a estar viendo un poquito en detalle estas cuestiones y actualización de drivers, ¿sí? Bueno, actualización de mercado local también muy interesante lo que estuvo pasando en Argentina. Así que muchas gracias por estar del otro lado. Vamos a dejar el disclaimer abajo en la descripción, sí, acuérdense que nada de lo que decimos es recomendación ni de compra ni de venta y cada cual tiene que hacer su propio análisis y operar en consecuencia. Yo soy Idóneo en Mercado de Capitales, agente matriculado en la Comisión Nacional de Valores 1315, matrícula CNB y inversor como todos ustedes. Y como siempre les digo, todas y cada una de las semanas, ya desde el año 2020 aproximadamente, venimos compartiendo semana a semana lo que está pasando en los mercados. Y bueno, sobre todo para no perdernos, más allá de lo que esté pasando a nivel noticia, a nivel de sentimiento, a nivel de ruido a veces, bueno, no perdernos la parte del análisis técnico, que es la parte más importante que tenemos que estar evaluando siempre, e ir siguiendo a tono un poco con las tendencias del mercado. ¿Y qué vamos a estar viendo hoy? Bueno, drivers de Estados Unidos. Vamos a analizar nuestro Merval, porque tuvimos este principio de acuerdo con el fondo, ya parecería que tenemos un desembolso y que las reservas del central al menos empiezan a reflotar y a haber un poquito menos de incertidumbre por el momento. Habrá que ver después cuál es el desembolso definitivo, qué plan económico tiene el gobierno con esto y cómo impacta eso en el Merval, que repito, el Merval va a ir descontando lógicamente mucho antes estas noticias que las vamos a ver después nosotros. Nunca vamos a poder anticiparnos, pero al menos vamos a entender un poquito cuál es la causa de esa consecuencia un poco más descontada en los gráficos. Análisis cripto, va un Bitcoin, hay que un poco timorato, medio cabizbajo, no termina de arrancar Bitcoin y bueno, todo el mercado cripto en su consecuencia. Vamos a estar viendo algún que otro driver de esta semana también en la parte del mundo cripto. Análisis técnico de algunos activos muy interesantes con estas correcciones. Y bueno, a no perderse el análisis particular de un activo, al menos este apartado no lo traíamos hace bastante en el canal, bueno, lo traemos ahora en particular porque me parece muy, pero muy interesante, un activo que creo que nunca lo compartimos en el canal, sí, bueno, no tiene que ver con Estados Unidos, así que a no perdérselo porque gran parte de la rotación a nivel global estuvo dándose en otras bolsas que vamos a estar viendo en un ratito, sí, que no tiene que ver con Wall Street, no tiene que ver con Estados Unidos correctivo. Bueno, otras bolsas del mundo estuvieron un poquito, bastante mejor, sí, que en este caso Estados Unidos, al menos la última semana que pasó y el último mes, porque esto es un poco lo que nos deja marzo. Ya entramos en un nuevo mes, ya entramos en abril y tenemos algunos de estos drivers arriba de la mesa. Bueno, riesgo de una recesión, sí, que no se frena en Estados Unidos. El miércoles que viene, es decir, el día de mañana, porque hoy estamos a martes haciendo este video, acuérdense, mañana es feriado por Malvinas en este caso en Argentina. No va a haber bolsa local, sí en Estados Unidos. Bueno, independientemente de eso, vamos a tener anuncios de Trump sobre aranceles, ¿sí? Recíprocos. Algo de esto ya viene pasando en toda la semana. Trump parece querer aplicar la arancel a todo lo que se mueve. Esto, lógicamente, va generando ruido del mercado y el impacto que puede tener sobre todo estos aranceles sobre la actividad económica y sobre todo sobre ese dato que es la inflación, que es sobre el que pone el foco, sobre todo la Reserva Federal, ¿sí? La Fed, para determinar la política de tipos de interés. Así que muy interesante ese dato que tenemos que tener en cuenta el día de mañana. Lo vamos a estar también conociendo seguramente en nuestro grupo de Telegram, que ahí al que no se haya sumado los invitamos, ¿sí? A sumarse, porque vamos dejando también todas las noticias a nivel diario. Así que muy interesante nuestra gran y querida comunidad. Algún dato relevante, otro más que tuvimos. Producto Bruto Interno se conoció ayer, en realidad esto era la semana pasada, la tercera revisión del Producto Bruto Interno del cuarto trimestre del 2024 al 2,3%, ¿sí? Con un 2,4% por trimestre anualizado. Buen dato dentro de todo ¿sí? Revisión que en realidad era un poquito más alta de la que se esperaba, pero no, estuvo un poco en línea con lo que esperaba el mercado. Y la Reserva Federal de Atlanta estima que la economía podría caer, ¿sí? Casi un 1,8% trimestral anualizado el primer trimestre del año 2025, aunque obviamente sí
utilizáramos un nuevo modelo de importaciones y exportaciones de oro, bueno, esto nos traería no una caída, sino un crecimiento de casi un 0,2%. Obviamente esto, pese a esto, sí implicaría una desaceleración, y esto es quizá el peligro también que tenemos arriba de la mesa, una economía un poquito más estancada, peligros de recesión y quizá que el mercado también vaya descontando un poco lo que estamos viendo ahora. Sí, con todo esto, acuérdense, las noticias van saliendo los datos económicos, pero el mercado se va anticipando, se va adelantando. Así que algo de esto me parece que ya tenemos arriba de la mesa. Estos eran los retornos semanales de la semana pasada. Fíjense, bastante flojo en general. Tuvimos un mercado que seguimos en correcciones, particularmente con la parte de la tecnología, con la parte del sector semiconductores, con la parte de software, Microsoft, Oracle cayendo fuertísimo, casi un 7,46%. Google cayendo un 6%, este activo muy interesante, lo vamos a estar viendo, lo vamos a estar analizando el día de hoy. Es verdad, Tesla subiendo, aunque Tesla venía con caídas bastante fuertes, y parte del sector, por ejemplo, de consumo defensivo o de telecomunicación, y la parte del sector financiero, con algo de utilities, fue lo que más se salvó la semana pasada. ¿Cómo nos fue en marzo? Me dirán, bueno, en marzo tuvimos un marzo bastante flojito, con Oracle cayendo casi un 15%, Nvidia 8,72, Apple 8,18, caídas muy fuertes, ¿sí? En las FANGs en general, Amazon 7,67% a la baja, Google menos 8,31%, Meta casi 13%, impresionante las caídas que tuvimos, fíjense, bastante generalizado tanto en el sector de tecnología como en la parte de consumo cíclico y la parte de servicios de comunicación con Google y Meta. Y es verdad, la parte de consumo defensivo que también había aguantado quizá anteriormente en otros momentos más complicados para la tecnología, ahora haciéndolo bastante más flojo, con Walmart cayendo casi un 12%, Costco lo mismo. Es verdad, Coca-Cola y Monster Beverage, que son lo poquito de la parte de consumo defensivo, salvándose. Sí, por el lado de salud, United Health Group, este activo que lo vamos a traer el día de la fecha, porque todavía tiene un patrón activado, todavía, y está llegando a una zona muy interesante, por eso también lo vamos a traer. Y con el ruido de, bueno, qué iba a pasar con el secretario de salud, con esta política de salud, quiero decir, con la nueva presidencia de Trump, bueno, parecería que, por ejemplo, en alguna parte de este sector no le afectaría. Sí, el Lilly o Johnson Johnson, que también sector bastante golpeado un poquito por resoluciones judiciales y demás, que también lo veíamos el día de la fecha, con, bueno, el tema de las demandas por el polvo de talco que tiene Johnson Johnson, etcétera. Acuérdense, todas las noticias que van saliendo impactan en las empresas y eso lo absorbe el precio de manera anticipada. Bueno, Johnson, Eli Lilly, aparte del sector de cuidado de salud, no estuvo tan bien, otros sí. Y la parte del sector financiero y de asegurador, sacando a Berkshire Hathaway, que lo hizo espectacular, el resto haciéndolo flojo, pero tampoco tan bajista como la tecnología. Fíjense, si vemos un pantallazo general, a nivel semanal, la semana pasada fue floja casi para todos los sectores, menos consumo defensivo, energía y el sector real estate. La peor parte se la lleva la tecnología, servicios de comunicación y cuidados de salud. Y a nivel mensual, bueno, ¿qué nos dejaba o qué nos deja marzo? Marzo bajista, ¿sí? Sobre todo en la parte del sector tecnológico, fuertes correcciones, casi un 8%, menos 7,49% del retorno negativo que tuvo en la tecnología, consumo cíclico 6,70% y servicios de comunicación también 6,51% a la baja, sí que tuvo también este sector. Lo único que se salvó fue la energía, que pese a esto lo hace bastante bien. La parte del sector utilities y materiales básicos también bastante positivo. Ahora bien, la pregunta que ustedes me dirán, ¿cae todo el mundo, Kevin? No, la respuesta es no. Fíjense, esta filmina o esta infografía que traigo me parece muy interesante. La fuente es Trading Economics y Simple Wall Street, en donde nos muestra cómo se comportó la renta variable de todo el mundo, ¿sí? Medida por este índice MSCI World, que, bueno, precisamente es esta cesta que mide todos los índices a nivel mundial, o la gran mayoría de los más importantes. Cerró con trimestre con una baja de casi un 1,2%, pero cayó casi un 8% entre mediados de febrero y mediados de marzo. Dentro de este índice hubo muchísima rotación y fíjense que, por ejemplo, bolsas como la de Alemania, si vamos a ver en un ratito técnicamente el DAX alemán, por ejemplo, podemos ver también el FTSE, ¿sí? En la parte de Reino Unido, pero Brasil, México y Alemania fueron los mejorcitos, el podio. Fíjense, Estados Unidos está teniendo un año, al menos un trimestre anualizado flojísimo, casi un 4,5%, aunque, claro, como veníamos subiendo es brutal, ¿sí? Así que esto tiende a compensar a veces mucha parte de estos momentos
buenos de mercado para el resto del mundo. Bueno, ahora sí, compensándole un poquito a Estados Unidos después de la subida descomunal que tuvimos casi 2-3 años seguidos, pese a la corrección que habíamos tenido anteriormente en el 2022, tenemos que ir a ese momento inclusive para ver alguna corrección en el S&P 500. El resto, sacando los emergentes, que sí, que lo siguen haciendo bien, casi un 6,6% al alza. El MSCI World, índice, repito, un poquito más flojo. Bitcoin casi un 6,5%. Y bueno, el que brilla dentro de todo este escenario, el oro. El oro casi un 16,5%. El ganador al menos, sí, de todo este barullo, dentro de este ruido de correcciones de mercado. Con alguna otra infografía que también tengo para compartirles, muy interesante. Flujo de capital en fondos mutuos y ETF, sí, de estos fondos cotizados, de peso del mercado. Bueno, una reflexión que nos trae Charlie Vilerio o Creative Planning, que cuanto mayor sea la corrección en el mercado de bolsa, mayores van a ser las salidas de capitales. Esto pasó ya en diciembre del 2018, marzo del 2020 y también, repito, en la última caída de mercado un poquito más profunda en diciembre del 2022, en donde veíamos salidas de capital bastante claras. Ahora bien, muchos inversores se suelen apurar a salir en esos momentos y es cuando las acciones entran en oferta y de ahí empiezan a repuntar. Al menos cíclicamente después de estas grandes salidas de capital, bueno, vuelve a aparecer esta entrada de inversores institucionales que cuando los chicos venden, las manos grandes después compran y precisamente cuando las acciones están un poquito más baratas, lógicamente, los inversores, al menos profesionales o institucionales, y a los que hay que seguir puntualmente, hacen lo contrario. Si no venden en estas caídas, sino que esperan la vuelta para sumarse otra vez al mercado y esperan a veces estas salidas de capital para poder sumarse, ¿sí? Y capturar un poquito más de un valor un poquito más razonable, sobre todo en algunas compañías. Parte de eso creo que lo estamos viendo en el sector tecnológico, purgando bastante ese exceso de valoración. Y sobre todo porque también hay algunos otros datos, por ejemplo de inflación y de la Fed, cambios o no, vamos a ver qué es lo que va pasando. Tuvimos un dato de inflación, sí, el PCE subyacente la semana pasada, que subió casi un 2,8% en febrero, muy por encima del objetivo del 2%, que no se alcanzó. ¿Qué es lo que espera el mercado? Bueno, que la Fed mantenga estables los tipos, ¿sí? En la próxima reunión del 7 de mayo, entre 4,25% y el 4,50%. También la fuente de esto es Charlie Vilerio. Fíjense cómo de al menos se vino suavizando un poquito la curva de este indicador que sigue la Fed, la inflación, obviamente este catalizador que vemos, que todo el tiempo estamos buscando, para ver cómo reacciona la Fed puntualmente con el recorte de tipo de tasas o no. Bueno, parecería que acá al menos se tendría que mantener estable esta variable de cara, repito, al mayo, ¿sí? Todavía tenemos un poquito más de tiempo hasta el 7 de mayo, pero esta es un poco la perspectiva también que tenemos en cuanto a la inflación. Con otro dato más de tenencia de acciones internacionales, artículo de Goldman, muy interesante esto, una nota que muestra cómo la propiedad de acciones extranjeras aumentaron en los últimos 75 años. Atención a esto, porque la fuente es Charter, ¿sí? O bueno, obviamente Goldman, que al menos lo que nos dice es que como del año 52 hasta el 2004, ¿sí? Del menos del 2% en 1952, la propiedad extranjera ha aumentado casi 18% en la actualidad. Es muchísimo, ¿sí? Es decir, Goldman cree que esta cifra va a seguir aumentando en 2025, pero si las acciones en otros mercados realmente empiezan a parecer más atractivas, habrá mucho que deshacerse. Algo de esto estamos viendo, rotación de Estados Unidos hacia otros mercados. Lo vimos en emergentes, lo estamos viendo en emergente que está al menos funcionando un poquito mejor, pero vamos a ver si la economía, la mayor economía del mundo logra capear el temporal que estamos viendo y bueno, darnos una oferta puntualmente de estas últimas correcciones para seguir un poco esta tendencia que todavía vamos a ver que de mediano a largo plazo está intacta, ¿sí? Pese a correcciones de corto, pero muy interesante esto, ¿sí? Esta nota de largo plazo, de 1952 hasta el 2024, tenemos un track record muy interesante, así que a no perder de vista a no perder de vista esto y tenerlo en cuenta, quise decir. Y el Merval, Argentina, bueno, ¿qué pasó? Anuncio de acuerdo con el fondo, ¿sí? Caputo en conferencia de prensa, ¿sí? Anunció este acuerdo con el fondo por 20.000 millones de dólares. Hubo mucho ruido en cuanto a la parte política. De este canal siempre decimos lo mismo, no nos tiene que importar el sesgo político, nos tiene que importar sí la noticia, ver cómo impacta eso en el mercado y después seguir técnicamente. Lo que sí sabemos es que tenemos el acuerdo con el fondo, vamos a ver cómo se van haciendo los desembolsos,
Parecería que esto va a aliviar un poco el tema de reservas. Vamos a ver cómo se va utilizando también y cuál es el plan que tiene el gobierno respecto a estos fondos que pueda dar un poquito de alivio a nivel de, de los dólares que vayan entrando en nuestro país. Y los vencimientos, sí que teníamos casi 14.400 millones a abril del 2029, es muchísimo, ¿sí? Y el financiamiento neto estaría en torno a solamente 5.600 millones, así que obviamente acá no se dieron precisiones sobre el cronograma de desembolsos, al menos no lo teníamos hasta hoy, puede ser que mañana, como es nuestro mercado tan volátil y tan cambiante, bueno, que mañana tengamos el cronograma ya a primera hora, que nos digan que tenemos el cronograma. Obviamente a nosotros nos va a interesar seguir la parte técnica del Merval, qué es lo que va ocurriendo y cómo el Merval también va descontando un poquito todo esto, aunque sí sabemos que sería un paquete financiero considerable, tamaño en última instancia decidida por el board, es decir, por el Fondo Monetario, y obviamente sí llegarán los desembolsos no todos de una, sino que entramos durante la vida de ese programa, aunque las cuotas están en discusión y también van a tener que ser aprobadas por ese directorio que un poco va entendiendo que Argentina como si lo habría ganado, algo así, es lo que se escucharon al menos en las conferencias o en las noticias que vemos. Pese a eso tuvimos un Merval en marzo, ¿sí? Subiendo en pesos, ¿sí? Levemente, aunque a nivel mensual, es verdad que, por ejemplo, el sector bancario de bolsa, por ejemplo, Valo estuvo cayendo, el resto haciéndolo muy bien, sobre todo Superviel, subiendo un 10%, el sector industrial recuperando, ojo, Aluar, Ternium, sí, Loma, haciéndolo bastante bien. La parte de servicios públicos también positivo, sacando algo, por ejemplo, de Enor en pesos, y la parte de, por ejemplo, IRSA, Cresut, en la parte del sector de real estate o bienes raíces, también haciéndolo bien, sobre todo Cresut, subiendo casi un 16%, casi neutro Telecom, pero en general a nivel mensual, habiéndolo hecho positivo en pesos, en dólares costándolo bastante más, sacando, por ejemplo, algún CDR como Bioceres, flojo, bastante flojo Globant, caídas de casi un 21% en dólares, el resto correctivo, pero casi en un tono neutral, como pueden ver, sí, de verdad, no tuvimos caídas tampoco duras. Cresut, repito, Cresut haciéndolo muy bien, subiendo un 7% aproximadamente. Sí, también, por ejemplo, Loma, sector industrial reactivándose un poquito y con una performance anualizada que, a la fecha es un poquito más floja, pero si contamos un año para atrás, venimos de rendimientos espectaculares. No olvidarnos de dónde venimos a nivel tendencia, una corrección y evaluar los niveles FIBO y sobre todo los niveles de la media, junto con soportes inmediatos, como vamos a ver después con el tridente Merval, como siempre, es importante. Así que buena perspectiva para Argentina a nivel drivers. Vamos a ver a nivel técnico si eso sigue acompañando, porque todavía no tenemos ningún deterioro pese a correcciones en el último tiempo del Merval. Y la parte cripto, al menos la 100, el top 100, Bitcoin plano la semana pasada, hoy recuperando un poquito, por arriba casi de los 83, 84. Vamos a estar viendo en un ratito la parte técnica. Pero, por ejemplo, Cardano, BNB, Toncoin, alguna cripto aislada, mejorando el comportamiento. Ethereum casi con caídas de un 15%, 14,34%. Mucho desmarque acá, muchísimo entre Cardano y lo que tiene que ver Solana y Ethereum, que cayeron bastante, sí, se desmarcan bastante cada vez más de Bitcoin, que al menos mantiene bastante esto que vamos a ver a continuación, la dominancia y sobre todo lo que tiene que ver con soportes. Es importante que ahora ese letargo que está teniendo el Bitcoin no lo haga quebrando niveles FIBO importantes, como lo vamos a ver en un ratito, estamos ahí inclusive de la zona de la media de 200, y esto que hablamos, la dominancia de Bitcoin, bueno, el dominio de Bitcoin subiendo casi el 58%, es decir, resistiendo el cambio anticipado hacia esa alt season, parecería esa temporada de las monedas alternativas que todavía no llega, incluso en medio de condiciones típicamente favorables para una rotación más amplia. Las fuentes CoinStats, parecería que esto todavía no se da. Dominancia de Bitcoin todavía, al menos en un 58%, que no baja. Sí, veremos si esto es así o ocurre las próximas semanas, próximos meses, porque recién casi arranca el año, estamos en el cuarto mes del año. Y bueno, con un Bitcoin que no tuvo la mejor performance, al menos este año, al menos no la que se esperaba, no estamos todavía en el $1.000.000 o en los 170.000, etcétera, ¿no? Estamos todavía bastante lejos de los pronósticos, sobre todo los pronósticos de los bancos, de las grandes entidades financieras, que también muchas son participantes de estas, léase BlackRock o todos los que vamos leyendo en determinados momentos. Y también presión bajista y ciclos bajistas, un dato muy interesante este que traigo para compartirles. La fuente es Glassnode, sí, que en Bitcoin sí se muestra que los tenedores de corto plazo venden bajo presión, mientras los holders,
los tenedores de largo plazo suelen acumular en caídas. Esto se ve generalmente siempre cuando tenemos caídas fuertes. Está pasando otra vez, ¿sí? Y sobre todo los novatos, las personas que entran sin información en un mercado muy volátil. Hay que volver a repetir que Bitcoin, todo el mundo cripto es muy, pero muy volátil. Tiene al menos cuando se dan esas caídas, sí puede tener caídas de un 60-70%. Si entramos sin timing técnico, si entramos en cualquier momento, lo que desata el pánico muchas veces en este tipo de inversores, sobre todo inversores no técnicos, los que no siquiera ganan un gráfico y, bueno, compran porque el vecino dice que hay que comprar. No, hay que informarse. En el mundo en general bursátil, bueno, ni calar en Bitcoin, y sobre todo en el mundo cripto con otras altcoins o con otros proyectos. Sobre todo, obviamente, en esos momentos los veteranos o los grandes jugadores del mercado toman ganancias, y esta es también, o esta dinámica refleja la psicología, ¿sí? Los de corto plazo obviamente ceden ante la volatilidad, los holders ven el valor a largo plazo, compran las caídas, acumulan, ¿sí? Acumulan abajo, ¿sí? Así que muy interesante me pareció esta nota de Glassnode, que mucho de psicología tiene, pero también tiene a veces la parte de sentido común para quienes estamos en esto hace ya un tiempo, y para los que recién están empezando y entienden esto, probablemente les sea un poquito más sencillo los momentos o lo vean con otros ojos estos momentos de caídas o correcciones para intentar sumar alguna oportunidad, ¿sí? Y antes de ir a este activo que traemos para poder compartir con ustedes en esta reunión 190, ¿sí? Tenemos un activo particular, como les digo, para compartir con ustedes. Vamos con el análisis de todo lo que fue pasando, al menos a nivel índice, a nivel, primero SP500, volvemos un poquito a nuestro índice rector de lo que son las bolsas mundiales. Déjenme ver si está perfecto, si está grabando bien. Tenemos acá lo que tiene que ver con una corrección que llegamos, fíjense, desde máximo histórico de los 6.144, casi un 10% de corrección hasta los 5.495 puntos. ¿Qué fue lo que pasó la semana pasada? Muy interesante este movimiento que tuvimos de ruptura en la media y otra vez vuelta a intentar buscar, ¿sí? ¿Qué zona? Niveles de la zona de la media, ¿sí? Otra vez rechazo a la media y vinimos a intentar buscar el mínimo de los 5.500, lo quebramos levemente a los 5.498, sin quebrar el mínimo de septiembre, que también lo habíamos marcado en lo que era la reunión pasada, que eran mínimos y zonas que no tenía que perder el SP500, no los perdió, no los debería perder, sobre todo en el futuro. ¿Por qué? Porque todavía sigue siendo la media de 200 una zona de resistencia importantísima. Hoy pasa por los 5.700 y el máximo que dejó el 25 de marzo, ahí cerquita de los 5.786 puntos para el SP500. Por debajo tenemos, claro, niveles FIBO, los 5.132, que coincide con el mínimo de agosto del año pasado, y particularmente también el mínimo del 22 de abril en los 4.961, perdón, y ya niveles FIBO, sino muy lejos los 4.506 de todo el gran impulso alcista. Parecería muy similar a la corrección, repito, ya lo vimos la reunión pasada, pero repito, para el que no haya estado en esa reunión o que no haya visto, no haya llegado a esa parte del análisis o la lectura del SP500, del mercado en general, corrección muy similar a la que ya tuvimos, ¿sí? Desde julio del año pasado hasta noviembre, duró bastante, ¿sí? Fíjense, de julio casi hasta mediados de octubre, casi principios de noviembre, en donde el mercado vuelve otra vez a recuperar, casi me corta. Fíjense, después el mercado rompe nuevamente la media, empieza a quebrar los máximos decrecientes y, bueno, la historia es otra, la historia fue otra, y llegamos sin parar, sin escalas, a máximos y respetando todo el tiempo la zona de la media, ¿sí? Únicamente la quebramos, repito, en este momento. Estamos en un proceso muy similar a ese, ¿sí? Y muy similar a este otro también, del 23 de febrero, que acá fíjense cuando veníamos de una tendencia un poquito más, bastante más bajista, ¿sí? Del año 2022, sí, principios del 2022, ahí sí, mercado bajista de un 27%, y de ahí sí, máximos y mínimos crecientes, desde el mínimo que había dejado el SP500, por allá lejos, en los 3.500 puntos. Todavía estamos muy lejos de esos niveles. Mercado correctivo, sí, es verdad, pero el mercado que no es bajista todavía, ¿sí? Estamos en un 10%, habrá que ver si ahora es capaz el SP500, repito, zona clave, esta que marcamos los 5.700, 5.800 puntos para romper el máximo decreciente de mayo y volver otra vez a máximos históricos. Es verdad, con una pequeña, fíjense, por RSI, por algún indicador, pequeña divergencia, donde los mínimos son cada vez menores y algún indicador como el RSI también nos va marcando una divergencia que nos puede dar algún rebote al máximo decreciente anterior, repito, en los 5.800,
y de ahí ver qué pasa con el S&P 500. Y dicho esto, seguimos un poquito con el Dow Jones. Fíjense que es similar que estamos, pero acá el Dow Jones, acuérdense, doble techo, tenemos por análisis técnico todavía activado y que esperar quizá alguna corrección. Acá muy similar, aunque el Dow Jones muy interesante porque intentó aguantar o intenta ahora chocar con la zona de la media e intenta aguantarlo, sí, ahora está chocando inclusive el día de la fecha ahí, costándole, no puede superar la media y parece quedarse a mitad de camino. Importante de todos modos no quebrar los 40.656, el mínimo también que tuvimos el 11 de septiembre en 40.016 y el mínimo de agosto del 2024 en 38.491. No pasaría nada igualmente si cumple el doble techo porque fíjense lo lejos que tenemos niveles FIBO, cerca de los 36.911, el que le sigue al 38.2, que son precisamente los 38.843, o en última instancia esta zona, fíjense, niveles de los 34.979 puntos para ya un nivel de corrección bastante más importante para el Dow Jones, que por doble techo la corrección tendría que ser solamente un 13%. Está claro que el mercado bajista todavía no estaría, sí, en presencia nuestra en este escenario, pero si quizá venimos a un nivel Fibonacci de todo el último tramo, sí, tendríamos ya un 22% de caída, sin perder algún soporte de largo plazo, aunque ya de corto plazo bajistas, ¿sí? Hay que ver ahora qué pasa con la zona de la media, con este rechazo que estamos teniendo a niveles de, repito, la media de 200 y el máximo decreciente que dejó ahora en los 42.813, rompiendo esos niveles, mejora muchísimo la situación del Dow Jones, incluso tiene que aguantar también el soporte que dejó en el mínimo anterior, 40.656, o, repito también, esta zona de mínimo por debajo del 38.2 de corto medio plazo, 38.443 para una tendencia que por el momento es muy bajista, correctiva de corto plazo, pero, repito, solamente de corto plazo, sin un deterioro a nivel técnico tan estructural como podría llegar a ser ya perder la media y perder la media un poquito más clara, ¿sí? Venir al menos al primer nivel FIBO y de ahí ver que la media empieza a curvarse a la baja, que es lo que tenemos que esperar, que no ocurra como parecería que nos está alarmando un poquito más el Nasdaq, un poquito más adelantado, fíjense que el S&P 500, porque acá sí rompemos la media, vamos a rechazar la zona de la media y rompemos el mínimo anterior para marcar un nuevo mínimo, es verdad, nos quedamos ahí a mitad de camino en toda esta zona de soporte, en los 18.378, o niveles FIBO, acá sí está claro que el Nasdaq tendría bastante, pero bastante más espacio para quizá venir a visitar estos niveles, los niveles Fibonacci de 61.8 en los 14.954, lejos estamos de eso y obviamente acá estamos teniendo casi un 15% de corrección, podríamos hasta el 38.2 o hasta el mínimo de julio también del año 2023 tener una corrección casi de un 21%, estamos hablando de el mínimo de los 17.484 y también el mínimo que, importante, el 19 de abril del año pasado, en los 17.000 puntos aproximadamente para la tecnología, que mientras no pase eso, mientras eso no ocurra, es verdad que tenemos un corto plazo un poquito más complicado, acá sí la media como un soportazo, como una resistencia, importantísima. Inclusive lo que no me gusta de Nasdaq es que la media parecería estar curvándose a la baja y eso es obviamente una señal de debilidad a nivel técnico, una señal de deterioro al menos en el corto plazo, al menos hasta no quebrar este nivel de resistencia, sobre todo en los 20.293 puntos, básicamente para el Nasdaq 100, y particularmente, repito, esto que decíamos, que habiendo quebrado el mínimo de los 19.184, el que dejó ahora también en los 18.745, y estos dos que no tiene que perder ahora en el cortísimo plazo, el mínimo de septiembre, puntualmente por ser toda una zona de ex resistencia y ex soporte, en los 18.384, o el mínimo también de agosto, acá ya tendríamos correcciones a primera zona de nivel FIBO, 38.2 para la tecnología, para el Nasdaq, que, bueno, correcciones fuertes, y hay que ver ahora si es capaz de en algún momento volver otra vez a romper la media, a quebrar los 20.274, ahí recién mejora el Nasdaq, que lo más probable es la continuidad en el corto plazo de las caídas, hasta que no se supere la media o los 20.275 puntos aproximadamente. Y dicho esto, nos vamos con el S&P Merval, nos vamos con nuestra bolsa local, acá habiendo cumplido un hombro, cabeza a hombro, y todavía con una tendencia espectacular. Fíjense nuestra bolsa, yendo al revés de Wall Street, en este caso, con un poquito más de fortaleza, no digo dándole la espalda porque no estamos en máximos, es decir, correcciones, pero al menos nuestro Merval medido en dólares aguanta soportes, aguanta la media sobre todo, fíjense, aguanta Merval que tuvo un hombro cabeza a hombro activado, ¿sí? Y
cumplido casi por análisis técnico, le faltó un poquitín, pero casi ahí dejando un mínimo en los $1.714. Es la zona que no tiene que perder. Es verdad, nos va dejando una estructura de bajista de muy corto plazo en los precios. Sobre todo debería superar los 1.941 y la zona de los 2.041 dólares para mejorar y no perder la zona de la media. Muy importante no perder la media o el mínimo también del 7 de marzo, el 1.717 dólares para el merval medio en dólares. De lo contrario, tendríamos que hacer alguna corrección hacia un mínimo anterior en los 1.479. En zonas de los 1.348 y si perdemos ya esos niveles se complica bastante más la mano porque ya tendríamos que venir a buscar alguna zona de nivel FIBO proporcional de todo el gran tramo alcista. La parte buena del ciclo, que es la que estamos, y ahora a prestarle muchísima atención a esta última corrección porque si no mejoramos pronto y la media empieza a hacer resistencia, se podría complicar bastante más la situación del Merval. Y dicho esto, nos vamos con el Bovespa. ¿Sí? Tenemos algún otro índice, ¿sí? Por ejemplo, el índice brasilero, que claro, vimos que era una de las bolsas que había subido, había tenido un poquito más de perspectiva alcista y en eso anda porque es verdad que a nivel técnico al menos, pese a la ciclicidad de esta bolsa, estamos viendo que ahora, en el corto plazo, está ahí cerquita de los 139.440 puntos. Fíjense a nivel semanal, porque no lo solemos traer siempre. Bolsa fuerte, pero bolsa también muy cíclica, ¿sí? El Bovespa, ahora funcionando bastante bien, ¿sí? Componente cíclico y bancario, que ayuda un poquito más a este tipo de bolsas a funcionar como lo está haciendo, con una tendencia muy alcista, es verdad, rompiendo la zona de niveles de la media, con bastante fuerza esta semana, dejando la media como primer soporte en 127.910, el mínimo también del 10 de marzo en 123.920, o inclusive también este nivel de los 119.000 con niveles FIBO en los 112.845, todos soportes importantísimos para un Bovespa, una bolsa fuerte, la bolsa brasilera, que lo viene haciendo espectacular, ¿sí? Junto con otras, ustedes miran, bueno, ¿cuál, Kevin? ¿Qué otra bolsa más, ¿sí? Puede estar fuerte y cómo va a estar fuerte con esta bolsa cayendo o desplomándose? Bueno, el DAX alemán, si estamos hablando de uno de los índices que dentro de las bolsas alemanas marca un poco esta tendencia espectacular. Es verdad que hoy, con un poquito más de debilidad, porque a nivel técnico activó hace poquito este pequeño doble techo que nos traería una corrección. Vamos a ver si la termina de cumplir. Al menos hay una corrección ahí cerquita de niveles de la media, pero fíjense ya el precio, a diferencia del S&P500, muy lejos de niveles de la zona de la media. Ahora sí es verdad que nos trae este doble techo que lo activa después de romper mínimos entre máximos, lo cual tenemos que medir y proyectar, y midiendo y proyectando nos alcanzaría al menos los 21.066 puntos aproximadamente para el DAX alemán, que repito, tiene ahí la zona de la media en los 20.304 puntos, o el mínimo también del 20 de diciembre, los 19.640 para una bolsa o otra de las bolsas que lo sigue haciendo bien. Fíjense, la zona de la media sacando el quiebre que tuvimos en octubre, actuando como soporte de una manera espectacular. Y ahora, bueno, vamos a ver si tiene alguna corrección a futuro, pero repito, es una de las bolsas que mejor lo hace en todo el mundo, ¿sí? Desmarcándose bastante de lo que tiene que ver con el S&P500 y lo que tiene que ver con el IBEX 35 también. Fíjense que sí lo vamos a estar analizando un poquito en detalle. Bueno, acá está claro que, bueno, casi también cerquita, o sea, con toda esta gran subida, ¿sí? Traje varias como para poder verlas y analizar en conjunto. Acá muy lejos de soportes. La media, también la media ascendente junto con fíjense, la media donde de soporte en 1, 2, 3 ocasiones. Media ascendente, primer soporte clave en los 11.964. En general, bueno, actuando de manera espectacular este tipo de bolsas. No todo está como Estados Unidos, por eso quiero también hacer un poquito de foco en otro tipo de mercados muchas veces. A veces tenemos que ampliar un poco nuestro aspecto también de nuestro horizonte. No todo es Wall Street, pero pese a eso, bueno, está claro que hoy la fortaleza a nivel mundial todavía sigue estando en Wall Street, pese a estas rotaciones, aunque como pueden apreciar, bueno, la bolsa española también lo está haciendo muy, pero muy bien, ¿sí? Y muy lejos de la media de soportes claves, sobre todo a niveles FIBO, también con el gran ganador, que al menos de este periodo, de esta época, es el oro. Fíjense, el oro en máximos históricos. Estamos viendo el ETF del oro en 287,50. A niveles FIBO, bueno, los soportes están lejísimos. El timing técnico acá es no malo, es malísimo en cuanto al oro, pero máximos y mínimos crecientes.
seguimos con una tendencia espectacular y fíjense la zona de la media, a diferencia de lo que pasa con el S&P 500 que le está costando, está viendo ahora sí, lo perdemos como indicador para tenerlo no como soporte sino como resistencia, acá con una clara tendencia alcista apuntando al alza, ¿sí? Fíjense cómo acompaña un poco este movimiento de atrás, obviamente, al precio y hace también de un primer gran soporte en los 246,20 o si no el mínimo también de febrero de este año en los 261,33, mientras no quiebre esos niveles o niveles FIBO, ¿sí? Particularmente, bueno, de largo plazo ya los 203,82, pero así todo el oro haciéndolo espectacular, muy similar como la plata. Es verdad que la plata no está en máximos, no, le está costando este nivel, niveles de los 31,77 que de quebrarlo, si empieza a ya ver resistencias de años anteriores, es decir, acuérdense, la plata no está en máximos, pero fíjense lo que tiene que ver con máximos y mínimos crecientes, la media aguanta bastante bien y también sigue un poquito más en forma más retrasada el oro y la zona de la media girándose ahora hacia el alza, dejando mínimos crecientes y sobre todo algunos muy interesantes o muy relevantes como el mínimo que dejó en diciembre del año pasado en 26,19 dólares y lo que tiene que ver con los 24,28, mínimo de agosto del 2024, casi nivel 50 FIBO de todo el gran tramo alcista de La Plata, que repito, el timing técnico en estos activos no es muy bueno. A ver, La Plata puede llegar a ser un poquito más interesante, porque de quebrar los 31,77 ya vamos a visitar los 33,78, los 35,94, 42,16 para recién ir a visitar máximos de mayo del 2011. Allá por allá quedó el máximo histórico de La Plata, pero ya viene en un proceso de recuperación fuertísimo, que parecería obviamente seguir esta tendencia de medio plazo alcista, aunque tendencia que ya arrancó, ¿sí? Hasta ahora, obviamente desde el mínimo de septiembre, venimos subiendo casi un 88% en dólares en La Plata, así que a tener en cuenta de dónde venimos también para este activo. Y dicho esto, vamos a darle un vistazo al petróleo rápido, ya para irnos de lleno con el análisis de Bitcoin e irnos de lleno con los últimos activos de lo que tenemos para compartir el día de hoy. El petróleo aguantando los niveles al menos más relevantes de mediano a largo plazo. Fíjense toda esta zona de soporte. ¿Qué zona me dirán ustedes? Bueno, esta zona, ex zona de resistencia, ¿sí? Ahora zona de soporte en 1, 2, 3, 4, 5 ocasiones. ¿Sí? Fíjense cómo toda esta zona de los 63 dólares aproximadamente, no la pudo quebrar el petróleo y lejos de eso, ahora sí, se fue a animar a intentar atacar niveles de la zona de la media, 72,44 y tiene que quebrar de una manera un poquito más clara toda esta directriz bajista que viene teniendo el precio, particularmente los 79 dólares, es el máximo decreciente de enero de este año, el 16 de enero, para que el petróleo empiece a cambiar su perspectiva y no quebrar estos mínimos. ¿Sí? Fíjense, todo lo que tiene que ver y estar relacionado con el petróleo, bueno, atención a seguir la materia prima, porque por acá van a estar las cosas y sobre todo de perder los 63 dólares, ojo con los 54 dólares, con 41 aproximadamente, que son los niveles FIBO de todo el gran tramo alcista. De quebrar esos niveles ya la tendencia de mediano a largo plazo se complica bastante para el petróleo. Por el momento seguimos alcistas, laterales, ¿sí? En la espera de definición acá, no sabemos cómo, para dónde va a disparar, pero con una tendencia bajista de medio, corto plazo y de largo plazo todavía alcistas, ¿sí? Pero muy laterales sin definición desde aproximadamente el 8 de marzo del año 2022. Ya hace bastante viene sin subir el petróleo, lateral, repito, y aguantando bastante bien todos estos niveles de soporte. Vamos a ver qué es lo que ocurre en el pasado, pero a no perder de vista lo que está ocurriendo con esos niveles. Y nos vamos con Bitcoin, ¿sí? Vamos a mostrar un poquito el panorama de Bitcoin. Interesante por algunas cuestiones, ¿sí? Bitcoin porque es verdad que no se anima a romper zonas de soporte importante, pero tampoco todavía terminamos de anular el doble techo que seguimos o sigue teniendo activado Bitcoin, no lo terminó de cumplir. Eso es algo interesante porque si medíamos y proyectábamos desde el punto de ruptura del precio actual, todavía tenemos ese objetivo que llegó a marcar un mínimo el 12 de marzo en los 76.530 dólares. El objetivo es hacia los 74.418, nos quedamos ahí a mitad de camino. ¿Y qué pasa hoy, al menos a la fecha? Bueno, fíjense que no está pudiendo con la zona de la media. La zona de la media le está costando bastante. Una vez que la quebró, intenta quebrar al alza, bueno, tenemos un rechazo, dos rechazos y ahora también el día de hoy no está pudiendo con la media, no está pudiendo con la directriz, con esta directriz bajista, fíjense, que tenemos acá en el gráfico.
tendría que romperla pronto, sobre todo a niveles de los $90.000, 91 o casi los 95.000, que es el máximo del 2 de marzo de este año, del 2025, el mes pasado, porque de no quebrarla, bueno, podríamos venir a cumplir el doble techo y una vez cumplido, bueno, atención, porque la zona más importante ahí estaría el nivel FIBO de todo este último gran tramo, en los $71.977 para Bitcoin, que por el momento se mantiene para mí con incertidumbre, al menos hasta no quebrar de una manera un poquito más clara estos niveles que, repetimos, son niveles de la zona de la media, que hoy actúa como resistencia, el máximo decreciente de los 88.851 o los 95.000. Estas zonas sí son importantísimas de quebrar, porque ya romperíamos esta directriz de corto plazo para probablemente por arriba de la media ya activar una volatilidad un poquito más clara. Algo importante, va dejando al menos este mínimo creciente, y el de los 80.000, casi $81.000, también interesante, sí que hay que ver si es capaz de aguantarlo, romper la media, romper esos máximos decrecientes y seguir. Por el momento sin definición Bitcoin, pese a estar subiendo el día de la fecha, y Ethereum, bueno, que ya había confirmado todavía este doble techo, ¿sí? Una situación bastante más compleja que la de Bitcoin. Fíjense dónde está la media acá, la media ya apuntando a la baja de una manera clarísima, en una tendencia bajista, marcando una sucesión de máximos y mínimos cada vez menores, y sobre todo chocando con un nivel o con una zona que era esta, fíjense, zona de resistencia, ¿sí? Que después fue soporte en el pasado en múltiples ocasiones y que ahora vuelve otra vez a hacer resistencia. Estamos hablando de los niveles de los $2.170 para Ethereum, que habrá que ver si vuelve a esos niveles, si vuelve a esas zonas, y después de eso se anima al menos a acercarse a la media. No mejora el activo, al menos hasta que no rompa niveles de la media en $2.750 o los máximos decrecientes, directriz que también está lejos, en los 3.400 aproximadamente. Se animaría ya a quebrar la directriz, 2.700 con la media al menos sería el primer paso para ver dónde estamos, ¿sí? Porque de lo contrario tenemos un doble techo activado por análisis técnico, todavía con un objetivo bajista muy fuerte, ¿sí? Muy fuerte la verdad, al menos con un objetivo hacia niveles de los $1.098 para Ethereum, que vamos a ver a dónde nos lleva, pero no ponernos en contra de la tendencia creo que sería lo más inteligente, al menos hasta no ver algún cambio en la tendencia. Y nos vamos con algunos activos antes de ir al activo particular que traemos también para poder analizar. Traigo primero Google porque algunas de las FANGs, algunas de las tecnológicas que ya vienen teniendo caídas bastante considerables, es verdad, hay algún síntoma de deterioro a nivel técnico, lo hay, pero ya acá hay que recordar que venimos de marcar máximos históricos en los 208,72 y ya con caídas de casi un 27% para Google. Esto significa que podemos caer mucho más. Bueno, los niveles FIBO lo tenemos bastante más lejos, en niveles de los $131 o los mínimos crecientes 147.50, mínimo de septiembre del año pasado, e inclusive este es el más importante, el 7 de marzo, en los $131, repito, son niveles FIBO de todo el gran tramo alcista anterior de Google. Acá lo que no me gustó es que una vez que quebró la media, fíjense, el precio vuelve a rechazar la zona de la media y la media parecería estar curvándose a la baja. Pese a esto tenemos una pequeña divergencia, ¿sí? Por indicadores por RSI, fíjense cómo el precio tiende obviamente, unimos los mínimos anteriores, los mínimos crecientes, y acá en zona de sobreventa el activo empieza a salir y a marcarnos algún posible rebote con lo que tiene que ver con esta divergencia entre indicador, al menos el RSI, y lo que tiene que ver el precio. Importante para que vaya mejorando Google de corto plazo es romper la zona de la media o el máximo decreciente, sobre todo en los 176,95. Mientras eso no ocurra, lo más probable es seguir teniendo correcciones y ver qué pasa después, luego, repito, con los 147,49. Hay un pequeño gap acá en los 143,53, que también sería bueno que no lo cierre. Y en los $131, repito, la zona del 61,8, para que no pensar que el activo se puede llegar a deteriorar o tener caídas adicionales, o que la tendencia de Google vaya también cambiando un poquito más de medio a largo plazo, al menos a nivel técnico. Así que eso es lo que tiene que ver con Google. Microsoft está muy similar, también la traigo. Fíjense que está teniendo también una pequeña reacción, aunque acá es verdad que Microsoft ya viene con varios testeos a niveles de la zona de la media. Fíjense, quebramos la media, 1, 2 rechazos, pequeño doble techo acá de corto plazo que no lo marcamos, pero un pequeño doble techo que lo termina de cumplir y vuelve a marcar otra vez una sucesión de máximos cada vez menores, decrecientes. La zona de la media curvándose, primer gran resistencia en los $410 con 84 centavos para Microsoft.
Esa es la zona que tiene que quebrar y sobre todo esta, la zona de este máximo en los 4.20, aproximadamente 4.19. Todavía tenemos un triángulo activado, triángulo bajista hacia los 3.45 dólares, pero bueno, a no dormirse, porque si la volatilidad nos invita en algún momento a romper la zona de la media, se ponen muy interesantes estos activos. Dejó también este huecazo bajista en los 4.42,17. Acá algo nos iba diciendo el activo de que las cosas podían empeorar. Bueno, así fue, ¿sí? Rompimos la media, ahora está marcando esta sucesión de máximos decrecientes Microsoft. Tenemos por debajo, bastante más por debajo, niveles vivos ya, los 337,57 o el mínimo también de septiembre-octubre del 2023 para Microsoft en los 307,36 centavos de dólar. Gran zona esta, gran zona que no tiene que perder de mediano a largo plazo Microsoft para que las cosas empiecen a complicarse respecto de el último gran tramo alcista que venimos teniendo. Microsoft, acuérdense, en el año 2022 tuvo una corrección casi de un 37%, 37,74%, y hasta ahora, ¿qué es lo que viene corrigiendo? Bueno, casi un 21%, tendríamos quizá alguna adicional más de caída, quizá algún nivel FIBO o cumpliendo el triángulo bajista. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Sí, lo que sí sabemos de corto plazo, de corto a medio plazo recién mejora cuando la media empiece a ser no resistencia, sino un soporte dinámico, y está actuando bastante bien como resistencia, ya con un patrón técnico bajista. Así que quien esté en este activo, a conocer bien dónde está el stop loss, ¿sí? O dónde se deterioraría el activo un poco más según el propio sistema, de corto plazo y casi medio plazo bajista. Pero bueno, habrá que ver si de largo plazo aguantamos resistencias, y para quien esté afuera, ojo, porque las oportunidades se dan después de estas caídas para poder incorporarnos con un timing técnico espectacular. Todavía no lo tenemos, pero es uno de esos activos que también hay que ir siguiendo bien de cerca. Microsoft, sí, con muchísima calidad, y ahora descontando quizá un poquito alguna complicación de corto plazo, lo más probable es para después seguir al alza, ¿sí? A menos si por técnico respeta la tendencia. Y vamos con Johnson & Johnson, que hoy también tuvo una noticia de, una demanda judicial en contra. Cayó un 5% y otra vez volvimos a ver, acá tenemos un gran doble suelo activado por análisis técnico con objetivo a los 198,78. Lo activó una vez que quiebra máximos entre mínimos y teníamos que medir y proyectar al menos el patrón. Lo tiene activado por análisis técnico. ¿Y a dónde estaría el stop loss? Me dirían ustedes. Bueno, está claro que por al menos el patrón, en los 138,28, en esta zona de suelo, que no la rompió, aunque claro, ahora peligrosamente por esta noticia del día de la fecha, deja un hueco bajista, un pequeño hueco bajista, y una gran caída, una vela que probablemente pueda llegar a traer alguna complicación de corto plazo. Esta vela, ¿sí?, nos marca un poquito el devenir de un hueco bajista que lo tiene que ir a cerrar en los 164,42 centavos aproximadamente, y mínimos crecientes, repito, sobre todo los 138 nos marcan, a menos de corto o medio plazo, soportazos, ahí porque claro que nos anularía el doble suelo, y sobre todo porque ya vendríamos a visitar algún soporte más importante como el de marzo del 2021 en 135, 133 dólares son niveles 50 FIBO de todo el último tramo alcista, y los 124 dólares ya soportazos de largo plazo para Johnson & Johnson, que pasa por un bache de corto plazo, aunque todavía con la esperanza de mantener el patrón. Puede venir a esta zona, sí, en esta zona intentar ver cómo va definiendo, pero por el momento no sale de este rango lateral. Había amagado obviamente con esto último que mostramos, y con quizá la esperanza de cumplir el objetivo alcista en algún momento. Algo similar con United Health Group. Fíjense que también tenemos acá un patrón por técnico que lo veníamos compartiendo hace meses, porque lo activó hace meses, lo activó en julio del año pasado, este patrón, casi a medio cumplir con objetivo hacia los 701 dólares. Es verdad, lo tiene pendiente, y fíjense, o sea, yo digo, a veces no sé si es casualidad, yo creo que no es casualidad, ¿no? El análisis técnico manda, y fíjense lo que ha pasado, a dónde se frenó en la última corrección United Health Group. Bueno, fíjense que veníamos de toda esta consolidación, casi un cuádruple suelo, que lo activa en estos niveles por análisis técnico. El objetivo era hacia 701 dólares, medio cumplir, y otra vez venimos a visitar ¿qué niveles? Bueno, niveles de los 435 dólares. Nos frenamos ahí, y de ahí está teniendo el rebote. ¿Hacia dónde? Bueno, hacia niveles de la zona de la media que ahora pasa a ser una resistencia importantísima en el activo. Algo muy interesante que pasó ahora esta última semana, fue capaz de cerrar este hueco bajista en 502 dólares, y mejoraría muchísimo si ya la media pasa a ser soporte. Todavía sigue siendo resistencia y está rechazando ahora la zona de la media. Habrá que ver esta semana o la semana que viene
qué es lo que va ocurriendo, meses que viene con esto, pero si quebramos los $550 y toda esta zona de resistencia, ya la media soporte y lo más probable es ir a cumplir un poco el objetivo, que al menos por análisis técnico lo tiene activado, con una clara zona de stop loss, al menos por patrón técnico en los $435 con 94 centavos, o niveles FIBO 50 en 3.99, junto con el 61.8 que hoy pasa por los $346 con 86 centavos. Flojo el comportamiento, pero inclusive, podría activarnos un quíntuple suelo, por así decirlo, si rompemos máximos entre mínimos a futuro, pero al menos ir a cumplir este objetivo, ¿sí? Por triple suelo que ya lo teníamos activado y seguir una tendencia que es muy alcista de largo plazo y que ahora, claro, hace muchísimo no visitaba máximos. Este activo estuvo luchando ahí para marcar los $628 y ahora aguantando este mínimo. Hay que ver qué es lo que ocurre, porque el patrón está, al menos hasta que no se anule por análisis técnico para este activo. Y nos vamos con un activo, alguno de bolsa alemana, si nos vamos con SAP, ¿sí? Lo voy a poner en su versión de bolsa de Alemania, porque bueno, está claro que vimos el Xetra hace un ratito. Bueno, vamos a ver algún otro activo de, por ejemplo, alemán. Fíjense SAP, fíjense la subida que viene teniendo, o sea, comparación de cómo está la bolsa de Estados Unidos. Este tipo de activos viene de marcar máximos y es verdad, vienen de corregir ahora, pero con la zona de la media todavía como un gran soporte en zonas de los $226, o toda esta zona de soporte en los 235,25 que por ahora aguanta bastante bien SAP, soporte en los mínimos crecientes y sobre todo niveles FIBOs lejísimos. Es verdad que el timing técnico acá no es el mejor, aunque tuvo su corrección, tuvo su pequeña gran corrección ahora casi hacia niveles de la media, no llegó a la media y parecería estar recuperándose a poquito. En el corto plazo mejora si quiebra este máximo creciente en los 2.59, únicamente quedan máximos 2.83 y niveles FIBO lejísimos, digo, en 156.24, el 61.8, 180 con 62 y 205, la zona de primer nivel FIBO para un activo que ha pasado por sus periodos flojos, ¿sí? Pero bueno, ahora está un poquito en auge y con una subida descomunal, ¿sí? Fíjense un poco la rotación, se vino ya hace bastante hacia estos sectores, cuando Wall Street o cuando Estados Unidos estuvo un poquito más flojo. Vamos a ver por ejemplo Siemens, otro gran activo que viene de máximos. Es verdad que, repito, estos vienen corrigiendo, ¿sí? Pese a que no están teniendo la caída por debajo de la media como lo está teniendo algunos activos de la bolsa de Estados Unidos. Pero fíjense, acá venimos de los $244, casi a frenarnos en un último hueco alcista que dejó Siemens en niveles de los $208, justo en el hueco alcista que dejó en febrero de este año, el 13 de febrero, y en la media que todavía sigue ascendente. Primera zona de soporte clave en 191,50, mínimos crecientes y particularmente esta zona de mínimo en 147 que marca también un soportazo, que acá sí estaba claro cuándo mejoraba este activo, ya hace mucho, el timing técnico no es el mejor ahora, pero en algún momento activos como estos nos dan alguna señal, como por ejemplo fue este doble suelo clarísimo que dejaba Siemens allá por aproximadamente su activación en octubre del año 2022. De ahí empezó a marcar una sucesión de máximos y mínimos crecientes y la tendencia nunca empeoró. Por lo contrario, sí siguió una tendencia muy alcista y una tendencia que también de largo plazo. Así como SAP, como vimos recién, pese a tener sus complicaciones a veces con mucha ciclicidad, tienen esta tendencia, ¿sí? Así que a no quedarse solamente con Estados Unidos, sino también en ir diversificando por el mundo. No es tampoco una mala idea. Quizá no es el mejor momento ahora por el timing, pero cuando veamos que estos activos tengan alguna corrección o estén un poquito más cabizbajos, es una buena oportunidad para poder quizá incorporar a la cartera que no tenga este tipo de activo o sector. Y dicho esto, nos vamos ya a la última parte de nuestro video semanal con el análisis particular de un activo que no vimos, ¿sí? Sector, activo europeo, ¿sí? Nombre Veolia, empresa multinacional de Francia, ¿sí? En este caso presta servicios y que suele ser públicos, ¿sí? Gestión de agua, de residuos y servicios energéticos. Activo que vamos a ver ahora a nivel técnico es de muchísima calidad, pese obviamente a estar en este sector, y que a nivel fundamental les traigo esto un poquito para analizar la parte fundamental y nos vamos a cerrar con la parte técnica de este gran activo. Vamos a ver que es un gran activo. Lo más probable, déjenme en la descripción en los comentarios si conocían este activo, si les interesa que sigamos trayendo este tipo de análisis particulares, ¿sí? De
por ejemplo, este activo que, por ejemplo, es de beta baja, ¿sí? Veolia tiene hoy una beta de un 2,4%, similar a la de Industria, que es de 2,9%. Tiene un fair value, o al menos una valoración bastante razonable y que es positiva, un 66% casi infravalorado en cuanto al precio, razonable o justo por análisis fundamental. Tiene un PER razonable, si hoy cotiza aproximadamente un PER de 19,5 veces. Es similar, es verdad, no estamos en un PER demasiado infravalorado, pero así todo está bastante razonable con el de su industria, que es 18,6 veces. No denota una valoración excesiva, aspecto positivo. Tiene un ROE de 10,1, ¿sí? Contra un 11,1 de su industria y un ROE de 2,8 contra un 3,7 de ratios de rentabilidad que no están tan mal, no deja de ser rentable, ¿sí? Más allá de que no son espectaculares, no proyectan quizás rentabilidades como sí lo hacen otros sectores como el tecnológico y demás, pero por su sector está bastante bien y los mantiene. Y es verdad que hay un aspecto negativo, porque traemos, hay que decir todo, de la parte también fundamental, tiene un nivel de deuda alto, ¿sí? Si bien va cubriendo su deuda de largo plazo, ¿sí? Sus pasivos, en el corto plazo la situación es un poquito más distinta, aunque el aspecto positivo dentro de este aspecto negativo es que es capaz de ir reduciendo sus deudas en forma paulatina, cosa que es muy, pero muy interesante para Veolia, que ya para ir cerrando vamos a ver la parte de su análisis técnico y ya cerramos, al menos lo que tiene que ver con este activo. Así que, no, este no es, denme un segundito, lo vamos a poner así, a ver si lo podemos buscar, si no me equivoco es este. No, denme un segundito, lo vamos a buscar así. Ahora justo cuando lo queremos buscar nosotros, acá está, si no me equivoco es este, ahí está, es este, sí, sin lugar a dudas es este. Fíjense que bueno, no me carga el gráfico como lo habíamos cargado, pero está clarísimo la figura. Vamos a verlo de largo plazo, ¿sí? Que fíjense que tiene un largo plazo alcista, es verdad que no tiene tanto histórico, pero bueno, fíjense que lo vemos como su tendencia está claramente al alza y lo traigo por una cuestión bastante particular. Pese a estar ahí un pasito de máximos, fíjense que lo marca este patrón, esta figura de doble suelo por análisis técnico, y que si nosotros vamos y medimos y vamos a proyectar un poco este patrón, tenemos un clarísimo doble suelo por análisis técnico activado con objetivo hacia zonas de los 37,58, ¿sí? Y lo que tiene que ver puntualmente con, es verdad, soportes lejos hoy del último tramo alcista, ¿sí? Fíjense si trazamos un FIBO hacia niveles actuales, cuando tenemos primeras zonas de soporte clave en los 26,56, en la media que pasa por los 28,60 y ya un poquito más lejos el mínimo de octubre del año 2023 en 23,69 o los 23 en el FIBO 61,8 de todo el último gran tramo alcista para Veolia, que lo traemos pese a ser un activo no tan conocido, por tener un mediano a largo plazo muy alcista, ser una empresa que parece que tiene bastante calidad, no está a una valoración totalmente excesiva, lo contrario, parece que tiene una valoración bastante razonable. Y a ver, denme un segundito, porque me parece que, a ver si la puedo encontrar, me parece que, no, esta no era, a veces la tenía cargado de otra manera, me parece. Denme un segundito a ver si la puedo encontrar, pero me parece que, no, estábamos bien. Así todo, tenemos ese patrón de doble suelo como les marco, que bueno, al menos mientras lo mantenga, me parece que es un activo que se puede llegar a tener en cartera, y que está claro que el gran zona de stop loss serían los 26,28 para este activo, que repito, trae también un análisis fundamental bastante interesante. Así que, dicho esto, gracias por haber estado conmigo del otro lado. Este cierre lo hacemos sin frase por ser el día de hoy, ¿sí? Nos evitamos, el disclaimer lo vamos a dejar igualmente abajo, para no cansar obviamente y para que todo esto sea de análisis, que sea de herramientas, que sea obviamente de una actualización de cómo está el mercado hoy, qué niveles seguir y sobre todo qué activos se pueden incorporar pese a las crisis que parece que tenemos en Estados Unidos. Fíjense la cantidad de activos que todavía mantienen estructuras y sobre todo muy interesante, ¿sí? Para el que no tenga diversificada la cartera a nivel global, que lo pueda llegar a empezar a hacer o al menos pensar en este tipo de activos, ¿sí? Dicho esto, gracias por haber estado conmigo del otro lado como todas y cada una de las semanas. Acuérdense, like, comentarios, cafecitos también donar para el canal, sumarse al grupo de Telegram que estamos compartiendo todos y cada uno de los días, más allá de estas actualizaciones semanales, lo que va pasando en el mercado para compartir juntos, ¿sí? Ir siguiendo más allá del ruido del mercado con
alguna herramienta un poquito más sofisticada como es nuestro gran y querido análisis técnico. Así que, dicho esto, gracias por haber estado ahí conmigo y nos encontramos la semana que viene en un nuevo video de análisis de los mercados. Gran abrazo para todos y todas y que terminen una excelente semana. Chau, chau.